90 minutos y algo más, algo nuevo vas a oír. Rodando la redonda se vive la emoción. Dale play y que explote la pizarra. Bienvenidos a el primer capítulo de Fútbol Mijo de nuestra segunda temporada de el deporte más hermoso del mundo. Y tú, que ahora te Parecías la de pasas en esos, bueno, parecías de esos presentadores que les ponen las palabras así en la pantalla. marica. Gracias a la IA, ¿no? Qué buena gente. Gracias, gracias a la IA, ya ni te escondes. Ya no me escondo, ya no me escondo. Sabes que en estos días hablaba con un pana y me mandó una vaina de fútbol y le dije, ya te digo, me metí a investigar. Mi papá, pues yo también pude haber hecho lo mismo. Pero bueno, Claro, creo que son herramientas importantes que se tienen que usar para te ayuda quedas atrás, te quedas o te atrás quedas atrás. si no Y las ojo, usas. las empresas la están usando para, para el día a día de su trabajo. Y ojo, aquí llevarle al Y hasta el fútbol y sé mismo que fútbol, por eso, claro que se lleva el fútbol. hoy me enteré que el Manchester City fichó a Cherky como sustituto de Bruyne, porque una IA, una que utiliza el Manchester City para temas de fichajes y ir renovando su plantilla, les dijo que lo más cercano que había en el fútbol europeo joven era Cherky, futbolísticamente hablando, similar a Kevin De Bruyne. Bueno, yo creo que le falta mucho para llegar a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne es un súper mediocampista. Pero mi Calidad hermano, hay, pero calidad hay mucho. Ojo, no es tan decisivo. Y me sobre todo gustó, psicológicamente es un jugador muy, muy débil. muy complicado. Bueno, pero ahí entra la debilidad. O sea, Sí, también. ojo, y te quería comentar algo que me llamó la atención, el tema de que no lo vimos mucho en el Mundial. El hecho de no poderlo disfrutar, me gusta mucho Cherky. Futbolísticamente tengo cositas de él, juego con la izquierda, juego con la derecha. Y bueno, ya vamos a ponernos serios, no nos hemos presentado porque yo creo que ya la gente se nos olvidó de nosotros porque Ya teníamos no hace rato de falta, ya no vacaciones. hace falta. Sí, ya no hace falta, pero igual Ale de Campos, José Sánchez, el Gocho, de Táchira para el mundo. Y bueno, yo creo que hay que hablar de, Ale, primero, dar un flashback de lo que se va a comentar hoy. Mourinho, Real Madrid, Atlético, la Liga, tocar un temita, la Serie A que me gustaría tocar breve, y un poquito de Premier para que la gente sepa un poquito qué jugadores llegaron, quiénes se fueron, los bombazos. Y bueno, yo creo que menos preámbulo y más acción. Así que, mi hermano, que empiece la función. Hey, estoy improvisando. He No, te está saliendo aprendido. bien, sí, estás aprendiendo de la IA. Muy bien. Nada, si quieres empezar a hablar de, bueno, uno de los tres grandes equipos españoles que ya ha debutado su primer partido en Liga, que es el Atlético de Madrid. Eh, un partido que se le complicó bastante. Es verdad que el Atlético de Madrid hizo muchas rotaciones debido a que muchos de sus jugadores son de los que se han incorporado, digamos, en esa última tanda de jugadores que han vuelto a sus clubes después del Mundial y que entiendo que físicamente todavía no estarán para competir los 90 minutos. Y que casi por eso, que no digo que, ojo, no creo que eso sea una mala decisión del Cholo, eso yo creo que es algo que viene en la planificación así escrito y, y así lo demanda lo que es el propio agotamiento y cansancio de los jugadores, pero que por la necesidad o la obligación de tener que hacer esas rotaciones al Atlético de Madrid se le pudo haber complicado el partido el día de ayer. Un No partido en el solo que el eso, Málaga... En, no solo eso, Ale, Ujú. antes que continúes, hablar un poquito de esto, de el calendario. Sigue siendo un problema para los equipos hasta el inicio de temporada. Porque muy tranquilamente el Atlético de Madrid puede decir por qué Real Madrid juega el día sábado, porque, estoy poniendo ejemplo, porque el Por Barça juega ejemplo, el sí, sí, sí. domingo, y va Bueno, a poder tener en más este días de caso, entrenamiento. en este caso el Madrid y el Barça, porque el Madrid y el Barça tienen a la mayor cantidad de futbolistas que han regresado tarde. Que el Madrid tiene jugadores de Francia, tiene jugadores de Inglaterra, eh, tiene, bueno, españoles no, el único Cucurella, pero hablamos de que tiene jugadores que son de los que se han incorporado en esa última tanda.
y que el Barcelona igual prácticamente con todos los españoles. Entonces yo creo que por eso es que ha habido esa excepción de rotar o de mover el inicio de liga para el Barça y el Madrid. Pero bueno, pasando a lo que veníamos hablando del Atlético de Madrid, como digo, creo que vi un Málaga que me sorprendió bastante porque si la gente que no conoce la historia del Málaga, el Málaga hasta hace nada era un equipo de cuarta división, lo que se Es más conoce aquí económico, ¿no? lo que se conoce aquí como Primera Ref. Eh, ¿Tú no sé llegaste si a jugar Primera ahí o Ref, no? no, Primera Ref, y esto, llegar luego a Primera División es un salto importante. Y creo que por lo que vi en el campo, vi un equipo con bastante personalidad, sin ningún tipo de miedo, sabiendo que yo creo que para un club de esas características, a pesar de que sea un club que tiene digamos, a nivel nacional historia, porque el Málaga es un equipo que ha sido histórico a nivel nacional En en Champions, España, ¿te acuerdas? en el Champions con ese famoso Super Hubo a Málaga, esto, a esto. de, con el Gran Isco, y que, bueno, pasar de, como digo, de ese fútbol quizás muchísimo más alejado de la élite, a pasar a primera división y tener tu primer partido en un Metropolitano contra un Atlético de Madrid, de verdad que me pareció que hicieron un partido bastante decente. Un partido donde el Málaga tuvo ocasiones, un partido donde el Málaga quiso proponer con balón, no se les vio con miedo en ningún momento. Como digo, esto también lógicamente condicionado a ese primer equipo que lanza el Cholo de inicio y que No bueno, solo que ya eso, en el Ale. segundo tiempo, sí, Eh, recuerda algo, los inicios de temporada para todos los equipos siempre, como le puedes jugar a favor, le puedes jugar en contra. en contra, sí. Normalmente los equipos post mundial vienen agotados después de pretemporada, mundial. Entonces los equipos pequeños tienden como que a parársele mejor a los grandes porque saben que están en igualdad de condiciones físicamente. Ya después las cualidades, la calidad, No, la y lo que vimos, individualidad, que luego en el segundo tiempo salen los grandes jugadores y ya se descompensa porque existe una subida de calidad por parte del Atlético de Madrid y coincide con esa bajada de rendimiento físico del Málaga que, bueno, que al final está haciendo su esfuerzo para intentar rascar un punto en un estadio complicado, porque para el Málaga yo creo que se puede catalogar el Metropolitano como un estadio complicado. Y como decía, que luego ya en el segundo tiempo, cuando sale Kangin Lee, cuando sale es buen fichaje, ¿no? eh, Marcos Llorente, Alex Baena, sí. Kangin Lee, honestamente, mira, lo que hablaba yo en el video anterior, que mucha gente decía, no, pero es que hay muchos, que nos comentaron, hay muchos jugadores de buen pie que han tenido éxito en el Atlético de Madrid. Mm, Han pasado so, jugadores de so. buen pie, han pasado jugadores de buen pie, pero que coinciden en una cosa, son jugadores que tienen mucho carácter y que además de tener mucho carácter, también coinciden en que tiene garra, porque podríamos, si tomamos un jugador de ejemplo, Federico Valverde me parece un jugador técnicamente muy bueno, no te voy a decir que de los mejores, pero técnicamente me parece muy bueno, pero acompaña un carácter, una garra que hace esa sincronía, esa armonía con lo que busca el Cholo en sus jugadores. Y esto, con este tipo de jugadores, no lo hemos visto en el Atlético de Madrid. Porque a mí, una persona que nos comentó, que es válido el comentario, nos mencionó a Diego Costa, a Yannick Carrasco, a Arda Turán, que sí, que son jugadores de buen pie, efectivamente, pero es que son jugadores, Diego Costa, todos conocemos el tipo de delantero que es. Es un delantero peleón, un delantero aguerrido, un delantero que es más Bueno, perfil cholo que decir buen pie como tal. Lo mismo podré meter ahí a Arda Turán, que Arda Turán es verdad que era un mediocampista que era luego muy fue al bueno. Barcelona y era muy bueno, pero era un mediocampista de brega. Era un Es que en mediocampista el que Barça cuando le tocaba repartir, no se repartir. adaptó porque tenía eso.
y era más de eso que de, ojo, era muy Que bueno lo técnico, técnicamente, que lo pero técnico. era muy físico y atrás tenía un equipo que jugaba para él cuando llegó al Barça, que el Barça jugaba para el 10, colorín colorado. Efectivamente, pues por eso digo, entonces yo creo que volviendo al tema de Kangin Lee, me parece que es un jugador que las veces que yo lo he visto cuando ha jugado en el Mallorca, cuando ha estado en el Paris Saint-Germain, no recuerdo si llegó a estar en el Valencia, pero es un jugador que le he visto cosas, simplemente que no ha caído, digamos, en ese ecosistema que le pueda ayudar a crecer futbolísticamente hablando. Y yo creo que ese salto él lo da cuando pasa al Paris Saint-Germain, que no tiene mucho protagonismo porque sabemos la calidad de plantilla que tiene el Paris Saint-Germain, pero yo creo que estar rodeado de ese nivel de futbolistas lo ayudó mucho a mejorar. Y Sí, caer jugó en en el este Valencia. equipo, sí jugó en el Valencia. Y como digo, caer ahora en este equipo, que lo que justamente le hace falta es esos jugadores distintos, jugadores No solo eso, con, Ale, con algo de magia. no solo eso. Y ojo, eso le da un salto de calidad al Atlético. Pero este tipo además, atrás en el bolso, trae Champions, trae ligas, Sí, pero trae él, recorrido. No era importante, pero, efectivamente. es Pero un sabe lo tipo que que es. sabe lo que es ganar, es un tipo curtido. Y creo que en los últimos años Atlético de Madrid no ha tenido este tipo de jugadores. Porque si a ver, vamos, Griezmann fue al Atlético de Madrid, que es el que fue, salió y volvió, pero Griezmann no estuvo en el mejor Barça, un Barça que ganó por ahí No, 2 ligas como mucho, pero no no, fue eso un, coincidió no, con la liga de, si no me equivoco, la liga del COVID, la liga en la que Messi se veía que el Barça no era lo mismo y por que eso. estaba creo que en su peor momento. Sí. Entonces, yo siento que el Atlético de Madrid, este jugador, aunque no era importante en su club, viene con un bolso lleno de cosas que en un vestuario ¿Qué que puede por aportar? ahí, que puede Sí. aportar, que por ahí el único que yo creo que es el hombre de la película en esta temporada y en este momento Atlético de Madrid, que es Julián Álvarez, es el único que puede decir, yo tengo Premier, yo tengo Champions, yo tengo Mundial, yo jugué al lado del 10 y me ha ido bien donde estaba, porque creo que es el único jugador Atlético de Madrid que tiene muy buen pie y futbolísticamente es muy dotado, que se adapta a donde lo ponga. Ojo, y a mi parecer, sé que me voy a ir a otro lado, es el jugador perfecto para el Barça. Creo que le acomodaría todos los problemas en ataque si logra salir. Y justamente, y espero lo puedas hacer, poner la foto de presentación de la primera temporada de Julián con la segunda. No, pero Ay, no, y lo, pero no es solamente de Julián, es de varios jugadores. De que no, pero en esa, no sé si el enfoque de la foto de presentación de este año era que fuese un porte serio, porque como te digo, no es solamente Julián, que la de ok, Julián llama la atención porque la de Julián sí salía muy sonriente en las dos anteriores y en esta no. Pero es que también ocurre con Juliano, con Pablo Barrios, con José María Jiménez, con Janco, ocurre con varios. O sea, Julián no ha sido el único. Ha llamado la atención, lógicamente, por todo el ruido que le envuelve y que, digamos que hace cara a lo que creemos que está sucediendo dentro de la ley. Pero bueno, terminando el tema de Canilí, sí, me parece que es un jugador que no me quiero equivocar, pero creo que es un tipo que si se adapta a lo que el Cholo pide o a lo que el Cholo quiere, puede ser ese jugador diferencial sumado a otros que tiene, como Alex Baena, que puede aportar. Y bueno, a saber si lo de Julián termina quedándose así. Pero creo que la mayoría de las esperanzas del Atlético de Madrid, como bien lo dice su pasan por número, Julián. Sí. no, como bien lo dice su número, el número 7 lo lleva Canguilí, el 7 de Eh, Griezmann. Entonces, bueno, lo que pudimos ver ayer, entra él y revoluciona el partido, igual que con Alex Baena. Los dos entran y revolucionan el partido. Kangin Lee con un golazo de muy alta factura, un muy buen gol, y luego Alex Baena con un gol de tiro libre. Creo que esto es importante destacarlo porque seguramente es algo que vayamos a ver mucho durante esta liga. Eh, el Atlético de Madrid pasa a tener
digamos, muy altas probabilidades, muy alto porcentaje de acierto en acciones de balón parado, porque tiene especialistas. Creo que Alex Baena ya se puede dotar como un especialista, no solo por lo de ayer, porque ya lo he visto en varios partidos, tiene muy buen golpe de balón, y tienes a Grimaldo, que es el otro perfil, el zurdo. El de la Bayer Leverkusen. Entonces, el de Bayer Leverkusen. Entonces yo creo que por ahí el Atlético de Madrid, en esa faceta, da un salto de calidad bastante grande. Y bueno, cayendo en ese tema de Julián, como bien dice, yo creo que es una situación bastante lamentable para él, porque yo creo que se equivoca en No las estoy de formas. acuerdo. Yo No sí estoy de creo, acuerdo. yo, No, no. yo sí creo que se equivoca en las formas de, si de verdad quería salir, no era la forma como lo hizo, no creo que no era la correcta. Y segundo, yo creo que tú mismo te condenas en el momento que firmas el contrato, firmando un contrato por tantos años, eh, sabiendo en el equipo que caes, porque aquí yo quiero puntualizar y matizar algo que es importante para todos los jugadores que quieran ir o que son pretendidos por el Atlético de Madrid mientras esté el Cholo. Tú O por sabes a dónde cualquier otro vas. equipo, Alejandro, no solo Bueno, Atlético de Madrid. pero, Que no sea pero tú Madrid, sabes a Barcelona dónde o vas. sí. Exacto, No, exacto. pero tú sabes a dónde vas con el perfil de entrenador que tienes y que sabes lo que puede ocurrir. Ujú. Porque es que no es algo que hayamos visto diferente durante los años, no. Es que hemos visto esto año tras año, año tras año, año tras año. Que es verdad que habrá algún año puntual que el Atlético de Madrid despunte un poco más y sea un poco más competitivo, pero es que año tras año vemos lo mismo. Y yo creo que esto es un indicativo para aquellos jugadores que son pretendidos por el Atlético de Madrid o que en algún momento sueñan con jugar el Atlético de Madrid. Si tú firmas por muchos años, y digamos, teniendo esa etiqueta de jugador franquicia. Porque vamos a estar claro que Julián, cuando firme ese contrato con la etiqueta de posible jugador franquicia luego de que salga Griezmann. Y yo creo que ahí es donde Julián, creo que no está acertado en la decisión de a dónde quiere ir o si quiere, si su plan era, porque estoy seguro que después de todo lo que ha ocurrido, estoy seguro y convencido de que su plan era un digamos, un paso de transición del Atlético del Manchester City, pasar a un equipo quizás un poco de menor nivel, pero donde me pueda foguear yo siendo estrella y siendo titular y pudiendo jugar, y luego volver a dar ese salto a otro equipo pretendiente o candidato para ganar todo y siendo estrella, sin tener que ser banca como le tocó en el Manchester City con Haaland. Yo creo que ahí es donde, para mí, desde mi punto de vista, se equivoca. Y también se equivoca, yo creo que el Barcelona, yo no tengo Ah, dudas es que el de que se Barça equivoca tiene en rato las haciendo formas, eso, tiene rato haciendo eso. en las formas de tantear los fichajes, creo que se están equivocando. La prensa tampoco ayuda, la empresa ensucia mucho todo lo que es ese trabajo que sabemos que existe, porque vamos a estar claros, aquí ese trabajo existe de que un club se ponga en contacto con un jugador siendo otro club, digamos, ¿cómo se llama? De Clandestina. manera oculta o clandestina y ver cómo se puede solucionar o cómo se puede llevar a gestionar. Pero de ahí a, a estar divulgando las cosas a periodistas para que los periodistas hagan eco y intenten crearse un nombre o ser noticia, ser tendencia por tener la noticia y ensuciar todo el proceso, porque eso es lo que lograron hacer. Lo mismo pasó con Nico, este año está pasando con Julián, y a donde yo quería caer es que yo honestamente a mí me sorprendería muchísimo, Gocho, te lo digo, me sorprendería a tal punto que habría que hacer una revisión en el caso de que el Barça logre hacerse con los servicios de Julián. Dan por eso Porque que todavía hay actualmente, posibilidades. porque actualmente yo veo económicamente imposible que el Barça pueda hacerse con los servicios de Julián. ¿Por qué? Porque el Barça literalmente, desde mi punto de vista, se ha hipotecado con Rodri. Ese es un fichaje complicado, pero antes de pasar a lo de Rodri, quiero decir que yo siento que los jugadores de fútbol
no respeta ni a los clubes ni a su profesión. Y te voy a decir el por qué. Porque el Atlético de Madrid le abre la puerta a Julián Álvarez cuando literalmente era una apuesta que podía fallar porque venía de ser banca en Manchester City. No Pero sabían era si muy les iba a sí, funcionar, pero pero era podía muy pasar, difícil. pero podía pasar. Y de hecho, calcamos que aquí que en ese momento, cuando se produce esa salida de Julián del City, el Atlético de Madrid no era el único equipo. Había Por muchísimos eso, más equipos por en la eso, pelea. Y hablamos de equipos que solamente te nombro uno para decirte que ahora mismo sería la estrella de ese equipo. La estrella sería de ese equipo. Sería campeón seguramente de todo nuevamente. Y estaríamos hablando de que él estaría feliz y no se quisiera mover. Y ese equipo es el Arsenal. sí, ¿Qué hubiese pasado si el Arsenal se hubiese hecho con los servicios de Julián hace 2 años? le caía perfecto. Era el delantero que necesitaba. Entonces, a él nadie le obligó a fichar por el Atlético de Madrid. Entonces, Nadie lo yo te obligó. voy a decir una cosa, Nadie. ¿cómo tú creas un panorama tóxico en plena Copa del Mundo? Porque todos los periodistas argentinos, en vez de hablar de previas de partido, en vez de, era, ¿qué pasó, Era, Julián? ¿Cuándo vas a era, hablar? ¿Cuándo vas a era, decirlo? era buscar la noticia con Julián, Y hay claro. un equipo atrás que se la luchó por ti, que te fichó, que te dio la oportunidad, que te abrió la puerta, un país, una afición. No solo hablo para el Atlético de Madrid, no soy ni fanático del Atlético de Madrid, hablo como fanático del fútbol. Es una irresponsabilidad y una falta de respeto de los jugadores no respetar los procesos. Sí, todos soñamos con ir a un equipo grande o de la empresa de nuestros sueños, pero hay que saber manejar los tiempos. Y yo creo que Sí. este arrebato le va a salir caro y para mí después de haber rechazado 150 millones de Real Madrid, de Florentino Pérez, para mí el Barça no tiene para comprarlo, Alejandro. Tú estás, que estás más allá, que sabes más de eso que yo. Igual uno aquí por redes sociales y páginas de Lo fútbol. veo, yo personalmente lo veo inviable por el esfuerzo económico que ha hecho el Barcelona por quedarse con Rodri. No solo Básicamente por eso, eso. acabo de leer en el diario AS eh, que no ha podido inscribir a los nuevos fichajes. O sea, si no puedes escribir un nuevo fichaje, ¿cómo te vas a gastar 150 millones? Porque ahora, otra cosa más, ya el mercado te dio un número. Real Madrid te hace una oferta de 150 millones, tú no puedes vender a Julián por menos de 150. No, Porque, no porque puede. le dices a Florentino que no y a Laporta así. Cuando Florentino fue respetuoso, te mandó un fax directo, lo hizo como un señor A no ser que exista, sí, pero bueno, puede existir la posibilidad de que el jugador pague o ayude a la colaboración de poder salir del club. Porque es lo que tú dices, es que ahora mismo el panorama de Julián es muy muy, negro, y va a y ser muy hostil. negro, y muy negro, y a eso voy, muy negro por el perfil de lo que es el aficionado del Atlético de Madrid, el sentimiento que tiene ese aficionado, porque de Con verdad, o sea, razón. una de las cosas que yo, como madridista lo digo, admiro al Atlético de Madrid es su forma de vivirlo, es que lo viven como si fuesen argentinos, o sea, literal, es como una parte de Argentina en España. Viven el fútbol muy intenso, muy apasionado, y eso obviamente nos lleva a ese punto extremo también de cuando suceden este tipo de cosas, como pasó con Griezmann cuando volvió del Barcelona, eh, como ha pasado con Courtois cada vez que pisa el Metropolitano. O sea, son cosas que son difíciles y sobre todo para un jugador que yo creo que, como digo, actuó mal, pero no es consciente de lo que sucedió. Y de hecho, creo que la no convocatoria ayer, bueno, creo que el Cholo lo mencionó, la no convocatoria ayer de él es justamente por un tema de protección. Sí, pero ¿hasta cuándo lo van a proteger? Porque si Sí, quieren claro, quedarse ¿no? con él, si quieren quedarse Bueno, es con que él tiene 10 días, 11 días. En 11 días acaba el mercado de fichaje. yo no creo Y que, la, y la no única que, forma
la única forma que Julián lo tiene, obvio, si Julián empieza a jugar, la única forma de que vuelva a recuperar ese cariño, como muchos aficionados he escuchado por ahí que han entrevistado, digamos, a las afueras del estadio, han dicho que la única forma es agachando la cabeza, pidiendo perdón y jugando bien. Y jugando bien, ¿Crees que lo haga? Yo no lo creo. no lo sé. Si se queda, Sus si palabras se fueron queda, muy no le va a certeras. quedar, si se queda, no le va a quedar de otra. Es que no le va a Si quedar no de es el otra. Barça, hay otro club. No hay otro club. Ya Madrid, para mí Madrid cierra su puerta con No, no, Diomandé. no, 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 imposible, imposible. Arsenal no creo que tenga ya la imagen porque iban era por Vinicius en caso de que no renovase. Yo No, creo yo que creo su que única puerta, y para mí fue la peor puerta que pudo tomar, fue la del Barça. Porque el Barça, problema económico, se le abre la oportunidad de Rodri, un Rodri que no necesitaban, no, pero porque vamos, pero ahí es a donde vamos y podemos ir aunando Barcelona Atlético de Madrid en ese sentido. Eh, Barcelona yo creo que fichó en una zona donde considero que no era imprescindible fichar a Rodri, no era una obligación, una necesidad de muerte. Creo que la obligación del Barça pasaba por fichar un delantero de categoría, un delantero de respaldo. Y ese delantero era Julián. Es que hay que ser honestos. O sea, yo creo que el delantero perfecto para el Barcelona era Julián. Y yo creo que todo hubiese salido bastante bien si Julián hubiese ido al Barça. Y estaríamos hablando de que ahora sería un equipo con proyección a ganarlo todo, sin Rodri, digamos, un equipo con proyección a ganarlo todo, porque tienes a un mediocampo muy bueno, tienes a una delantera muy buena, pero yo creo que al Barcelona le pasó un poco lo del objetivamente, Madrid, que aquí objetivamente, ¿a ti te quiero, parece que el Barça tiene una buena delantera? A mí me parece que no. Por ejemplo, tiene el una, caso de no, ojo, Adeyemi, no era relevante en Borussia Dortmund, ¿ve? Tuvo sí, muchos pero problemas, fue un jugador problemático la temporada pasada. sí, lo que pasa es que Flick ya lo ha tenido, lo conoce. Habría que ver si Flick es capaz de sacar una faceta que no hayamos visto. De hecho, bueno, yo lo poco que lo he visto en los amistosos, es un jugador que puede aportar muchísima verticalidad, muchísima profundidad al equipo, aunado con Lamine Yamal, aunado con un Fermín López. Yo creo que aquí la diferencia está, como digo, es el delantero, el 9, creo que deja la responsabilidad de esa posición a dos jugadores desconocidos, como es el fichaje de Bisigu, creo que se llama, y el otro que se me fue el Gordon, nombre. No, el delantero, creo que es marroquí. Eh, no. ahora lo Bueno, busco, pero bueno. eh, lo que digo es que creo luego, que el Barcelona y el Madrid se equivocaron en las prioridades de fichaje. Si hacemos esa comparativa, creo que hicieron lo opuesto, lo contrario. El Madrid necesitaba un medio centro de calidad, un medio centro de buen pie para aportar en esa salida de balón, como tantas veces lo hemos mencionado, y decidió pagar ciento y pico millones por un delantero. Un delantero en una posición que deja más tantuono y que hacía falta algo ahí. Sí, hacía falta algo ahí, pero no por esa cantidad tan exorbitante de dinero. Y lo mismo pienso con el Barcelona. City El acaba de pagar Barcelona 100 millones por Sabiño. por Sabiño, por ejemplo, absurdo me parece. Perdón, Tottenham. Tottenham, me parece absurdo, totalmente absurdo. Acaban de hacer esa transacción. Yo creo que Diomandé, 19 años, tiene un futuro por delante. Hizo un muy buen mundial en los entrenamientos, se han visto cortos de él futbolísticamente. En Leipzig también hizo una buena temporada. Yo creo que tiene cositas que puede funcionar, sí, que no puede funcionar también. Entonces, yo lo que Sí, creo es pero tienes variantes, porque hablamos Adeyemi, Lamine Yamal, Fermín, Gordon, Dani Olmo, está Rafinha. el Estamos Rafi, dejando pasar al capitán. Ronnie ¿qué es que se llama? No, Ronnie lesionado de larga duración.
Sí, lo vi. No, no, no entra en los planes. Estuve viendo que quieren a un jugador que juega en el Brujas, un delantero, un alto él, que estaban buscando una. Ah, del Bruja, el único que es del Barcelona es Jude Glass. Ya te voy a decir, lo vi aquí antes que Pero bueno, empezara y callamos en ese sentido. Yo creo que es un error, es un error muy grave para mí, desde mi punto de vista del Barcelona, haber fichado a Rodri teniendo 30 años, si no me equivoco, creo que tiene, habiendo 30 años pagado, exactos, habiendo pagado 65 millones 70 más más variables. variables, Y las no, variables son 60. súper sencillas. Son 60 más 15 millones en variables y, si no me equivoco, si lo puedes buscar, sería la top 3 top 4 de las fichas más altas del equipo, que lo estuve viendo y creo que sacando el cómputo total del contrato son 200 millones el contrato de Rodri, contando el fichaje, Dice que va a variables ganar y entre 30 a 31 millones brutos por temporada. estaríamos hablando de 15 netos aproximadamente. Sí, por los impuestos, ¿no? Sí, serían literalmente top 3 top 4 o top 2 de mejor jugador pagado de la plantilla. Por Por un tipo encima de que, Lamil. sí, creo que Lamine está por encima de él. Y creo, y te digo, Rodri, es verdad, me parece un muy buen jugador, un jugadorazo. Pero yo creo que es una apuesta muy arriesgada por parte del Barcelona, aunque Rodri haya ganado el Mundial, aunque Rodri haya hecho un grandísimo papel en el Mundial, no hay que olvidarse que él la temporada pasada la vivió lesionado. Porque Rodri, para el que no lo sabe, Rodri sufrió la peor lesión una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista, que es la rotura del ligamento cruzado. Y esto no, no quiero decir que esto ya te deja, digamos, sentenciado por el resto de tu carrera, pero sí es una lesión muy jodida que te deja tocado de alguna manera para el resto de tu carrera. Y que a nivel físico hay que ver si Rodri puede aguantar, ya con 30 años, la exigencia de un fútbol como el del Barcelona, que no hablo del fútbol que practique, sino de la competitividad que tiene, que es ganarlo todo, querer ganarlo todo, y eso teniendo esas variables, 30 años, jugador que vino de una lesión, que el año pasado participó bastante poco. Yo creo que es una apuesta bastante arriesgada. Que la gente me dirá, ay, ¿no te parece una apuesta bastante arriesgada a un jugador del Madrid como Diomandé, que 125 millones? También me parece arriesgado, sí, me parece arriesgado, porque es un jugador que no era muy conocido, es un jugador que, como te dije bien en el primer video, tiene media hora jugando bien y que el Madrid ha hecho una apuesta millonaria por algo a futuro, que es lo único positivo y en ventaja que tiene Diomandé por encima de Rodri, que Diomandé tiene toda la carrera por delante todavía. Que eso, que 2035 eso, está fichado. que eso no quiere decir que no pueda salir mal, pero me parecen dos apuestas muy arriesgadas por parte de los dos equipos. Me parece una apuesta No, muy no solo arriesgada. eso, no solo eso, caso Rodri. Rodri se vistió de novia primero con el Real Madrid. Sí. Y hay algo que quiero recalcar aquí y de Martín Tamayo, alias Mr. Chip, que dijo, Florentino quiso, a Diomandé dio porque quiso hacerlo, en este caso Florentino, que Florentino quiso renovar a Vinicius y dio hasta lo último por Vinicius. Si el Real Madrid quiso de verdad a Rodri, lo hubiese hecho. Le dio largas a la No, operación. pero yo no creo porque creo que el interés del jugador también pasaba digamos, por la decisión final. Es decir, creo que el Madrid dio una muy buena oferta. De hecho, si no me equivoco, la gente podrá corregirnos en el caso de que me equivoque. Creo que la oferta del Madrid era mejor que la del Barça en cuanto al interés del Manchester City.
No hablamos a nivel de contrato, sino a nivel de la negociación con el Manchester City. Era mejor la oferta del Madrid y, y simplemente Rodri es que no quería jugar al Madrid. Rodri No, él prefería el Barça, quería ir que al es, que, Barça. que es totalmente, que es totalmente entendible. O sea, que aquí cada jugador es libre de tomar la decisión que quiera. Si es verdad que al madridismo lo deja un poco tocado porque es un jugador que viene de ser o ser denominado el mejor jugador del mundial, viene de ganar el mundial, es el jugador ideal y perfecto que encajaría en lo que hace falta en el equipo y, y bueno, que hay muchos madridistas que no ven con buenos ojos que el Madrid se haya gastado tanto dinero por Diomandé en vez de fichar un medio centro. Pero dicen que no sé si será verdad, que puede caer alguna sorpresa en el mediocampo del Madrid. En el caso de que caiga Yo una lo veo sorpresa en ya el hecho. mediocampo, en el caso de que caiga una sorpresa en el mediocampo del Madrid, para mí tiene que implicar alguna salida. Porque yo no sé si lo hablaba contigo, es que hablamos de que el equipo que tiene actualmente el Madrid, si aquí voy a compartir rápido para ver una cosa, si aquí nos vamos a esto, vemos aquí en el mediocampo del Madrid tenemos nombres como puede ser Arda Güler, Tchouaméni, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Bellingham, Pitarch. Thiago Pitarch, y creo que ya. Eh, Estamos hablando de un medio campo del Madrid en overbooking. Es decir, estamos hablando de un medio campo en el que en un once ideal, en un once probable, estamos hablando de que dos figuras, lo que podríamos denominarlos como figuras, se quedarían en la banca cada partido, haciendo la combinación que tú quieras, ya sea poniendo a Valverde con Tchouaméni, ya sea poniendo a Valverde con Bernardo Silva, ya sea poniendo esta a Valverde con Güler, Jude Bellingham de media punta, o al revés, Güler de media punta, Bellingham en la banca y en el medio Camavinga, o sea, hay infinitas probabilidades de combinaciones que lo que harían es dejar a dos jugadores de talla mundial fuera, todos los partidos. Imagínate si viene uno más. O sea, aquí creo que estamos hablando de que es necesario, para mí, eh, creo que es imprescindible la salida de alguno. Para A mí día de también. hoy es imprescindible la salida de alguno. ¿De quién? Creo que el más indicado y señalado podría ser Camavinga por su bajo rendimiento de las últimas dos temporadas, porque ha sido una apuesta de fichaje del Madrid que creo que nunca se ha hecho como tal con un puesto de titular o imprescindible en la plantilla o en el equipo y que creo que le puede dejar espacio a otro jugador que esté en un mejor momento, como puede ser Arda Güler, como puede ser Tchouaméni, que la temporada pasada no es de mi agrado Tchouaméni porque es un jugador muy de corte defensivo, con el balón en los pies es bastante justo, eh, pero es de lo mejorcito que tuvo el Madrid el año pasado. Valverde, ahora la inclusión de Bernardo Silva. Hay que ver Qué buena si Thiago. inclusión, Alejandro. O sea, Sí, ser punto y asterisco aquí. O sea, creo que es el jugador de 30 años mejor dotado futbolísticamente que había en el mercado y que llegase gratis más. O sí, sea, eh, era un fichaje de Atlético de Madrid o de Barcelona. Eso fue el robo del siglo, la gran estafa. O sea, de verdad que, ojo, hacerse a este jugador es tener un tipo que Guardiola utilizó en todas las campañas que estuvo en fue el jugador Manchester, más fue el jugador más más utilizado por. utilizado por Pep. Es más, es tan inteligente que quiero recalcar esto. Dijo, tuve que aprender español
para entenderle a mi técnico, porque todos eran españoles. O sea, la capacidad de él de adaptarse a las situaciones, increíble. O sea, llegar a un país donde no necesitas adaptación porque hablas el idioma, tu técnico es portugués, te pide. Yo creo que para mí el fichaje estelar de esta temporada del Real Madrid se llama Bernardo Silva. Ojo, te lo Y, digo en el bolso, acabo de llegar. Para mí es Bernardo. pero esa es tu visión, porque al parecer, y aquí está circulando en el día de hoy, está circulando que Bernardo Silva no es imprescindible para Mourinho. No sé si será verdad o no. No sé a qué se refiere, si se refiere a un tema físico, porque sabemos que Bernardo Silva, creo que como futbolista, es de esos jugadores que no lo aparenta. Es un jugador que ves por la calle y puedes pensar que es un mortal más, Es porque un turista. físicamente, porque físicamente no aparenta Sí. gran cosa. Es un jugador pequeñito, es un jugador fino, pero técnicamente va sobrado y creo que a nivel táctico, a nivel de inteligencia, es muy superior. Y eso es lo que hace también que valga su fichaje por el Madrid, porque creo que lo que más ha necesitado el Madrid en estas últimas 2 temporadas es un mediocentro con ese IQ alto de entendimiento del juego, de situaciones, de, de también el tener el balón en los pies y que no te queme, de tener esa personalidad de saber qué hacer en todo momento con el balón. Creo que es un jugador que sí hacía falta. Para mí, opino igual que tú, para mí es, según lo que viste en esta pretemporada, es un jugador imprescindible. Es un jugador que tiene que jugar Bernardo en el medio y otros dos más. Y Uf, eso es yo lo y iba a decir. esos, y Me escucha, adelantaste, yo iba a decir lo mismo. y esos otros dos más, uno de esos Mm, puestos se reparte entre Bellingham y Arda Güler. El otro se lo pelean entre 5 jugadores. es que te digo, y esos 5 jugadores, y sin faltar el respeto, porque para ser jugador realmente tienes que tener muchas cualidades, Sí, tiene. son los llamados obreros. Y aquí es donde te digo, el Real Madrid no tiene jugadores de calidad que pudiesen suplantar a Bernardo. Y en la rueda de prensa que le da José al A Chiriquito, Pedrerol. a Pedrerol, Sí, le dice, vamos a ver a un Arda Güler convirtiéndose en 8 o en 6. sí, pero Esto es eso un dice mensaje. que pero eso es en su proyección de carrera. Dice que es muy Sabemos que esto parecido, viene ya. Mourinho no, yo creo que no. Mourinho no espera. Mourinho no Yo espera. creo que no. Mourinho no espera Yo y creo que es. mm, puede ser, pero yo creo que no, te lo digo, porque menciona y dice que es muy el perfil similar a lo que ocurrió con Modric. Modric llega de un Tottenham siendo 10 media punta, y según van pasando las temporadas, él va reculando esa posición, siendo un 8, luego pasando a ser 6, que es más lo que hace en Croacia, más lo que hace ahora en el Milan, más que un 8, que era lo que hacía en el Madrid digamos, en esa etapa de su prime. Pero para mí ahora mismo, o sea, creo que es una tesitura muy complicada para Mourinho, porque Bellingham, acompañando como segundo punto un falso 9, mm, o un segundo delantero, creo que es de los mejores jugadores del mundo. Pero también es verdad que Arda Güler ahora mismo es el jugador con mejor último pase que el Madrid tiene en su plantilla ahora mismo. O Sí, no hay sea, otro. Arda No hay Güler, otro. Arda Güler es el socio ideal de cualquier delantero en este momento en el Real Madrid. Entonces, por eso creo que esa tesitura de Mourinho de quién va a jugar va a estar complicado. Va a estar complicado, y sobre todo por eso, porque tiene que existir esa compaginar ese mediocampo con un Bernardo Silva creador desde la base, con ese jugador que sabrá Dios si será Tchouaméni, si será Valverde, que dé ese equilibrio a nivel defensivo con esa brega de más. Es que hay que ver cómo lo gestiona Mourinho. Hablábamos de que podría existir una sorpresa ahora a final de mercado. Se ha escuchado, se ha hablado de que pueda existir una sorpresa. De hecho, se ha llegado a hablar
que no sé si será verdad, el tema de Zubimendi. Se le escapa el año pasado al Madrid. Se le escapa el año pasado, es verdad que Zubimendi hace prácticamente, si englobamos que la temporada es un 100%, Zubimendi hace un 70, un 80% de temporada impecable en el Arsenal y en el tramo final se cae. Deja de ser primordial, entra Pero Declan para mí Rice, se cae entra Alejandro Odegaard, porque, exacto, porque vienen los caballos. Ese es el pero es tema. que pero me parece que Zubimendi es un jugador que tiene un muy buen nivel y por lo que venía mostrando, venía siendo una pieza clave en el Arsenal. ¿Qué ocurre? Que al parecer como que eso ha desestabilizado tanto, digamos, el futuro a corto plazo de Zubimendi que se está hablando de una posible salida ya del Arsenal tan 90 millones temprano. es supuestamente el precio de él, cuando el Me Madrid parece, pudo bueno, ficharlo por 60, lógicamente, ¿no? lógicamente, sabemos que si ese es el precio, eso no va a ocurrir porque no creo que el Madrid salga a mercado. No creo que el Madrid ahora mismo pague por un jugador. No sé si me estoy yendo muy lejos, más de 60 millones. Creo que me estoy yendo lejos. Lo digo por un tema de fair play financiero, de ficha, o sea, de gasto anual. O sea, yo creo que no entraría, pero bueno, hay que ver. Si a mí me preguntas, preguntándome solamente por el Madrid, ¿crees que este Madrid da para competir? Yo creo que sí, es un Madrid que da para competir, pero ya hemos visto un poco la parte de, en cuanto a alineación de nombres, de ver cuáles son las posibles opciones de 11, opciones de equipo titular, opciones de 14, 15 jugadores que van a jugar y van a ser importantes en el equipo durante la temporada. Ya eso yo creo que ya lo hemos hablado, se ha hablado bastante de ello. Y poco se habla del funcionamiento de esos jugadores dentro del campo según lo que pida Mourinho, según lo que quiera Mourinho. Que eso es algo que en la pretemporada creo que no nos vale con el nivel de los equipos a los que se ha enfrentado el Madrid, creo que no vale. Y eso lo vamos a ver prácticamente ya este fin de semana en Liga, eh, donde Vuelve la veremos, liga. donde veremos Qué si lindo, el ¿no? Madrid. Qué lindo que vuelva el deporte, Alejandro. De verdad, los amistosos me gustan muy poco y, y, y extrañaba el fin de semana o cuando vuelve la Champions. Creo que es son momentos únicos y creo que la gente a veces se abstiene a verlo el deporte nos saca de las preocupaciones, de la rutina diaria. Creo que hay que agradecer que somos privilegiados que todavía podemos ver el fútbol. Y bueno, basado en eso decirte que para mí Mourinho tiene un grave problema. Hoy por hoy siento que Real Madrid tiene mejor plantilla que el Barça, pero el Barça es mejor equipo que Real Madrid. Esas son las dos vertientes de este momento. Pero eh, creo que Mourinho lo hemos estado viendo en los cortos que se han visto en sus redes sociales, en lo corto que está haciendo el campo y las transiciones a un pase en cuestión de segundos de la finalización de la jugada. Eso siempre, Este Madrid, eso siempre ha caracterizado el juego de Mourinho, un juego muy directo, muy pero rápido. No le gusta sobar la pelota, eso ¿te siempre ha acuerdas de esa caracterizado imagen? ¿Te acuerdas de esa imagen que parecía que aterrizabas? Yo siento que vamos a ver el Mourinho 2.0 cuando teníamos a Kaká, Özil, Benzema, Cristiano. Higuaín, Cristiano y Di María, que eran caballos todoterrenos que iban para adelante. Bueno, como que poesía, música heavy metal. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Yo, yo no me Eso es lo que vamos atrevería, a ver. yo no me, yo no me atrevería a decretarlo ya, pero sí, pues, o sea, Sí, no, por, no, por no el, hay negociación. por el estilo de juego que le gusta a Mourinho, sí, seguramente sea lo que veamos. La cosa es ver si el Madrid llega a ser lo suficientemente competitivo con ese modelo y ese estilo. Que ahí es donde está la cosa. Mi predicción, sí, vamos a hacer una predicción de la liga. Eh, mira, lo voy a decir como madridista que soy, yo veo al Madrid, si Dios quiere,
obviamente jugando un mejor fútbol que el de hace 2 temporadas y el de la temporada pasada, siendo más regular y más competitivo. Y, y te digo, sí lo veo campeón de liga este año. Upa, upa, no sé. Yo creo que sí va a ganar un título, pero uff, Va a estar bastante muy competido. parejo. Bastante muy parejo. No sé si le dé para ganar en Europa. Creo que hay otros contendientes muy fuertes. Europa es complicado porque sí, hay Es otra otros, cosa. Veo los muy equipos fuerte al Paris Saint-Germain ingleses, de nuevo. sí, Veo muy y fuerte al los París. ingleses, el Los Arsenal ingleses están que también. se salen. Arsenal está, para mí Arsenal está para ser campeón, equipo maduro. Liverpool, Muchos hay años. que ver si se levanta con Iraola. O sea, ahí hay que ver, hay que ver. Hay que ver, pero siento que el Madrid fichó lo que tenía que hacer a falta de un jugador. Le Sí, falta un mediocampista más. es que lo que duele es que de todo lo que ha fichado, que sí, que lo hemos dicho aquí, ha fichado bien, se ha reforzado bien, eso es indudable. Pero es que lo que molesta es que lo que no ha fichado es lo que se le ha pedido desde hace 2 años. Lo dijo Florentino. Es que es Modric, Kroos, no existen tipos en el No, mundo del fútbol. obviamente, bueno, No existen, pues no no vas existen. a encontrar algo igual, obviamente, pero tienes que buscar algo de ese perfil porque es lo que tu equipo necesita. Bueno, ya veremos. Yo quiero tocar el punto de la Serie A, muy preocupado por los equipos de la Serie A, Alejandro, porque me parece que se están alejando de competir fuera de Italia. Cada vez se tienen que vender más jugadores. Caso del Inter, si no me equivoco, tuvo alrededor de 11 bajas. No eran de la línea importante, pero jugadores de cambio que, bueno, en partido contra el Barcelona, cuando lo eliminan en la semifinal, dos, tres de ahí fueron muy, muy, muy relevantes. Eh, Mismo Modric decía que para poder renovar con el Milan necesitaba un equipo competitivo, porque cada vez se están alejando de eso, a un Milan que de hace 20 años era un super equipo con Carlo Ancelotti, Kaká, Que Seedorf, Jack escucha que Stam. creo que no sé si será verdad, Modric soltó unas palabras hace poco diciendo que él, después de haber estado en el Madrid y ahora estando en el Milan, él dice que el Milan está a la par a nivel de institución a Ujú. lo que es el Real Madrid. Creo que obviamente la gente leía comentarios, la gente diciendo, pero Modric, que cómo te vas a equivocar así, cómo vas a decir eso. Ojo, yo pienso obviamente que el Madrid es el equipo más grande del mundo, pero el Milan como institución no está tan lejos. No, 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 no lo está. Lo que pasa es El que Milan, les viene lo que abajo pasa el es que tema económico. y le viene abajo el tema económico y que tiene, es verdad, muchos años de sequía, muchos años en negro, pero es un equipo que a nivel histórico es lo más grande de Italia. Sí. Bueno, Y es, el bueno, último campeón de Champions y ganador de triplete de Italia se llama Internazionale de Milano, Forza ¿cuán- Inter. ¿cuántas Champions tiene Ah, el no, Milan? 7, ¿no? 7. Es el segundo, Bueno, imagínate. sí, es el segundo, el segundo. Es muy, muy buen equipo, un histórico que debe volver y en algún momento va a regresar. Pero el mundo tiene que ir cambiando, así como en una época fue la Liga, fue la Serie A, fue la Premier, eso va en Yo creo proceso. que este año el mayor atractivo y la mayor expectación en cuanto al, digamos, lo que gira o engloba el fútbol italiano y la Serie A es ver el papel del Como de Fábregas. Creo que nos podemos llevar una sorpresa con ese equipo en Europa. Me parece que Mm, tiene, me parece que tiene jugadores muy buenos y no solamente jugadores buenos, sino que saben perfectamente a lo que juegan. sí, Creo que las ideas de Fábregas están muy bien caladas en ese equipo y, con Nico y yo creo Paz que puede, como, y yo como creo que estrella. puede ser un equipo que dé de qué hablar en esta Champions, en esta edición. Yo creo que ya hemos cumplido con el primer capítulo de la Season 2 de Fútbol Mijo sin T. Muy agradecido a la gente que nos escribió en el Mundial. De verdad que, Alejandro, creo que fue nuestro Y crecimiento. siguen comentándonos, No, 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 no. siguen comentando. Los argentinos te aman, pero te aman de una No me manera. odian. Por eso, ¿no? Yo sé, es Ah, irónico.
O sea que todavía entro y dice un follow y después nos dejan de seguir porque no, yo creo que los carajos, bueno, agradecido con los argentinos, esta temporada que vuelvan de nuevo, que vamos a la cancha de nuevo. Eh, Estamos en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube como Fútbol Mijo Sin T. Escríbanos siempre con respeto. Somos dos panas de Caracas, aunque el pana se mudó para España y yo continúo aquí en esta lucha por la locha en Caracas, Venezuela. Y bueno, el deporte más hermoso del mundo por este canal.